Estimados estudiantes, vamos a ver el tema de producto cartesiano y relaciones binarias. ¿Okay? El primer concepto que debemos tomar en cuenta es el concepto de par ordenado. ¿Bien? Es una estructura formada por dos elementos y normalmente se representa estos dos elementos en paréntesis, ¿verdad? Separados por una coma. ¿Listo? El primer elemento, si estamos trabajando en el plano cartesiano, corresponde al eje X y el segundo elemento corresponde al eje Y. Primera componente y segunda componente. Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver cómo graficar estos pares ordenados en el plano cartesiano, ¿verdad? Sabemos que tenemos cuatro cuadrantes aquí. El eje X a la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba el eje Y positivo y hacia abajo el eje Y negativo, ¿no? Y aquí tenemos el origen en el centro, 0,0, el par ordenado 0,0. Así que para el punto A tenemos menos 3,0, ¿sí? Menos 3 para X, aquí es menos 1, menos 2, menos 3 y 0 en Y. Entonces no hay ningún avance en Y, por lo tanto el punto debe darnos en esa posición. ¿Ok? Para el caso de menos 3,0. Muy bien, para el otro caso tenemos 0,4. ¿Sí? Tenemos 0,4. 0 para X y 4 para Y. Entonces 0 en X solamente tendremos coordenada en Y. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estará más o menos por ahí. Y luego 2,5 para C. ¿Sí? Estará en el primer cuadrante. 1, 2 y aquí 1, 2, 3, 4, 5 hasta por acá. Finalmente, para el punto D tenemos menos 1, menos 6, que estará en el tercer cuadrante ubicado por aquí. Menos 1 y luego menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. De esa manera podemos graficar los pares ordenados en el plano cartesiano. Bien, entonces, antes de la definición de producto cartesiano es necesario conocer cómo se ubican los pares ordenados en el plano. ¿Bien? En el plano. Continuamos entonces con lo que es un producto cartesiano. Un producto cartesiano es un conjunto que está definido o formado por todos los pares ordenados, ¿verdad? Tal que las primeras componentes, ¿sí?, corresponden en este caso al conjunto A y las segundas componentes corresponderán al conjunto B. ¿Sí? Tendremos un conjunto A con un número determinado de elementos, un conjunto B con un número determinado de elementos también. Y luego, con estos elementos podremos formar, ¿sí?, un producto cartesiano dado por justamente los pares ordenados, ¿no? Donde X, que es la primera componente, pertenece al grupo A y Y, la segunda componente, pertenece al grupo B. ¿Listo? De esa manera se puede formar el producto cartesiano. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar el producto cartesiano de dos conjuntos A y B. Tenemos el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2 y 3, y el conjunto B, cuyos elementos son 2, 4 y 6. Entonces me piden encontrar el producto cartesiano A por B. Ojo con el orden del producto cartesiano, ¿sí? No es lo mismo hallar el producto cartesiano A por B o, por ejemplo, B por A. Ya vamos a ver. Entonces empezamos por A, tomando las primeras componentes, ¿no? El primer elemento 1 con 2, luego 1 con 4 estaría por aquí y 1 con 6. Luego 2 con 2, 2 con 4 y 2 con 6. Y finalmente 3 con 2, 3 con 4 y 3 con 6. ¿Listo? Ahora, nos piden encontrar el producto cartesiano de B por A. Ahora vamos a corroborar si efectivamente A por B es diferente de B por A. Ojo, ahora empezamos con el grupo B. Tendríamos 2 con 1, 2 con 2 y 2 con 3, como tenemos por aquí. Y luego tendríamos 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3. Para finalmente tener 6 con 1, 6 con 2 y 6 con 3. De esa manera podemos ver que el producto cartesiano A por B es diferente al producto cartesiano B por A.
¿Listo? Entonces importa mucho el orden en el cual se pide encontrar el producto cartesiano de dos conjuntos, ¿sí? Y el producto cartesiano no es más que otro conjunto, pero formado por los pares ordenados, ¿sí? En este caso, el primer elemento para A por B correspondería a los elementos del grupo A y el segundo correspondería a los elementos del grupo B, ¿ok? Entonces es diferente. Es diferente encontrar el producto cartesiano de A por B o de B por A. Va a depender mucho el orden, claro que sí. Relación binaria. Bien, hemos dado los conceptos básicos de par ordenado, hemos ido en orden. Luego, en este caso, de producto cartesiano, para poder definir lo que es una relación binaria, ¿sí? Una relación binaria es un subconjunto, cualquiera que sea, del producto cartesiano, ¿sí? En este caso, A por B. Y lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. R mayúscula que indica la relación. Esta relación es igual, abrimos llaves, a los pares ordenados XY que pertenecen al producto cartesiano A por B, pero tal que, esto significa tal que, X tenga una relación con Y. Esta partecita de aquí, XRY, va a indicar una condición que deben cumplir la primera y segunda componente para que pertenezcan a esta relación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo en el producto cartesiano A por B tengo 10 elementos, ¿sí? Entonces, no todos los 10 elementos van a formar parte de la relación. Va a depender de la condición que yo ponga aquí. Yo podría poner que, como condición, estos elementos de esta relación tienen que ser para X mayor a Y, ¿sí? Entonces, todos los que correspondan a X mayor a Y serán los pares ordenados que yo tendré que colocar por aquí. O por ejemplo, puede ser una condición expresada en forma de una ecuación, ¿no? X cuadrado menos Y tiene que ser igual a 3. Todos los que cumplan la condición que me den aquí serán parte del subconjunto R, pero están dentro del producto cartesiano. Bien. Adicional a eso, A es el conjunto de partida de R y B será el conjunto de llegada. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con base en eso, podemos encontrar ahora en un ejemplo la siguiente relación. Me dan los siguientes conjuntos. El conjunto A dado por los elementos 1, 4 y 6 y el conjunto B dado por los elementos 2, 3 y 7. Bien. Entonces me dice encuentre la relación R igual a el par ordenado XY que pertenece al, en este caso, el producto cartesiano de A por B, pero donde X tendrá que ser mayor que Y, ¿sí? Entonces aquí lo puedo hacer de dos maneras. Puedo calcular el producto cartesiano de A por B, colocar todos los elementos que pertenecen a ese producto cartesiano y luego voy descartando. Solamente me quedo con los elementos donde X sea mayor que Y. Esa es una manera, ¿no? Si todavía no comprendemos muy bien cómo dominar o encontrar las relaciones binarias. Pero directamente yo también lo podría hacer, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento del producto cartesiano A por B, ¿cuál es? Es 1, 2, 1,2. Voy a verificar aquí en mi condición si cumple. 1, recuerden que las primeras componentes son X y las segundas son Y. 1,2 y acá me dicen que X tiene que ser mayor que Y. 1 es mayor que 2, no lo es, ¿sí? Por lo tanto, entonces esta condición me limita a ese elemento. Ese elemento no pertenece a la relación. Y continuaré así con los otros elementos, ¿no? 1, 3, tampoco. 1, 7, tampoco. Porque el primer elemento tiene que ser mayor que Y. Si voy a 4, tendría 4, 2. Y efectivamente 4 es mayor que 2. Y ese es el primer elemento de la relación. Continúo. 4 y 3. También cumple. Continúo con el siguiente. ¿Sí? 6 con 2. ¿Cumple la relación? Sí cumple. 6 es mayor que 2. Bien. 6 con 3. ¿Cumplirá? También. 6 es mayor que 3. Y 6 con 7 no cumple, ¿verdad? Porque 6 es menor. Entonces, de esta manera yo restringo para ciertos elementos que cumplan con la condición que me dan aquí. Y tengo un subconjunto de producto cartesiano, ¿no? Repito, podemos hallar todos los elementos del producto cartesiano y luego ir descartando, ¿no? Pero eso tal vez
nos va a llevar un poco más de tiempo, así que mejor es hacerlo directo. ¿Sí? De esa forma entonces tenemos nuestra siguiente relación. Ahora vamos a ver el dominio y rango de una relación. ¿Sí? El dominio y rango de una relación. El dominio es el conjunto formado por las primeras componentes de la relación, es decir, los elementos X. Y el rango será el conjunto formado por las segundas componentes de la relación, es decir, los elementos Y. Y vamos a ver para algunos tipos de relaciones, para calcular el dominio y rango, ¿sí? Van a tener unas condiciones especiales, que las vamos a ver. Y cuando veamos funciones, también vamos a volver a ver dominio y rango. ¿Ok? Entonces, si tenemos el siguiente ejemplo, considerando el conjunto A, 1, 2 y 3, y el conjunto B, 2, 4 y 6, indique el dominio y rango de las siguientes relaciones, ¿verdad? Me da una relación R3 y una relación R4. Bien, entonces, si vamos a calcular primero R3, vamos a observar la condición. Nos dice R es igual, o R3, al par ordenado XY que pertenece a B por A. Ojo, B por A, ¿no? Respetando el orden y el producto cartesiano, tal que si restamos X menos Y, eso debe darnos un valor menor o igual a 0. Vamos a ver entonces. El primer componente, el primer elemento, sería el 2. A relacionarlo con A tenemos 2,1. Cumple con esto, 2 menos 1, eso es 1. Y 1 no es menor o igual a 0. Por lo tanto, no cumple, ¿verdad? Continuamos. 2,2. 2 menos 2 es 0. Eso es menor o igual a 0, correcto. Entonces tendríamos como primer elemento 2,2. Seguimos. 2,3. ¿Sí? 2 menos 3 es menos 1 y eso es menor o igual a 0, cumple. ¿Sí? Cumple. Si continuamos probando los demás elementos, por ejemplo para el 4, 4 menos 1, eso es mayor o igual a 0, no cumple. 4 y 2 tampoco, 4 y 3 tampoco. Y 6 y 3, 6 y 2 y 6 y 1 tampoco van a cumplir, porque esas restas me salen mayor que 0. Por lo tanto, esos son los únicos elementos que cumplen con esta relación. Y verán que no es necesario que coloque todos los elementos del producto cartesiano, puesto que si lo voy haciendo a la par, directamente ya puedo obtener cuáles son los elementos de la relación R3. Vamos a calcular ahora el dominio y el rango de esas relaciones, ¿sí? El dominio y el rango en este caso de R3. Habíamos dicho que el dominio son las primeras componentes y el rango las segundas componentes. ¿Cuál es la primera componente aquí? 2. Aquí, 2. Por lo tanto, el dominio de R3 será el elemento número 2. ¿Sí? No vayan a poner 2,2, a pesar que está repetido, solo se considera una sola vez. Y el segundo elemento que corresponde al rango sería 2 aquí y 3 por aquí. Por lo tanto, el rango son los elementos 2 y 3. ¿Ok? 2 y 3. Ahora sí vamos a continuar para R4. Me están pidiendo ahora para el caso de R4, ¿sí? Los elementos del producto cartesiano A por A, tal que x al cuadrado menos y sea mayor o igual a 0. Si volvemos por aquí, donde están los elementos, ahora el producto cartesiano es del conjunto A por sí mismo. ¿Puede haber un producto cartesiano del conjunto por sí mismo? Claro que sí. Vamos a relacionar los elementos entonces. Sería 1 con 1, ¿sí? Vamos a ver si cumple esa condición. Si 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Cumple. Muy bien. Seguimos. 1 con 2, tendríamos 1 al cuadrado 1, menos 2, menos 1. No cumple, porque ojo, ahora aquí es mayor o igual a 0. 1 con 3, sería 1 menos 3, es menos 2, tampoco. Seguimos entonces. 2 con 1 sería 4 menos 1. Eso es positivo, ¿sí? O mayor o igual a 0, cumple. ¿Ok? 2 con 2 también cumple. 2 con 3, 2 al cuadrado es 4, menos 3, 1 también cumple. Verifiquemos para el caso de 3. 3 con 1, 3 al cuadrado 9 menos 1 cumple. 3 con 2, 3 al cuadrado también menos 2 cumple. Y 3 con 3 también cumple.
De esa manera tendremos todos los siguientes elementos que tenemos por aquí, porque todos estos elementos cumplen esta condición, ¿sí? Y están dentro del producto cartesiano A por A. Recuerden que una relación binaria es un subconjunto del producto cartesiano. Y ahora que tenemos esto, podemos encontrar el dominio y el rango. Dominios son los primeros elementos. Aquí hay 1, aquí hay 2, se repite, 3 y se repite. Por lo tanto, el dominio serán los elementos 1, 2 y 3. Y si verificamos el rango como los segundos elementos, también serían los elementos 1, 2 y 3. De esa manera, rápidamente podemos encontrar el dominio y rango de una relación binaria, ¿sí? Que en este caso también corresponde la relación binaria a un subconjunto del producto cartesiano. Siguiente ejemplo, ¿no? Ahora nos piden hallar el rango y la gráfica de la siguiente relación. Ojo con la nomenclatura que estamos usando. En este caso, el par ordenado XY pertenece a R por R. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer ahora un producto cartesiano de los números reales por sí mismo, por todos los números reales. No quiere decir que van a ir a sacar todo el producto cartesiano, porque en este caso los números reales son infinitos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo? Pues a través de la ecuación que nos den aquí. Por ejemplo, nos dan que la condición que se debe cumplir es y igual a 2x menos 1. ¿Sí? Y esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Por lo tanto, a todo esto se le conoce como una relación binaria lineal. Una relación binaria lineal. Vamos a aprender cómo graficar esta relación lineal y va a depender también de los límites que nos den. Como está dando por aquí, miren, nos dicen que x solamente pertenece a un intervalo desde menos 2 a 3 cerrado en menos 2. Esto indica cerrado y esto indica abierto en 3. ¿Qué quiere decir cerrado en menos 2 y abierto en 3? Que el punto menos 2 sí lo van a tomar en cuenta. Y en cambio el punto 3 no va a formar parte, en este caso, de la relación o de la gráfica. Entonces, vamos a dibujar esa línea recta en el plano cartesiano. Bien. Para eso, el método más sencillo es calcular los interceptos de la gráfica, ¿sí? Porque la recta normalmente va a cortar a la gráfica en dos puntos. Vamos a ver en cuál de esos puntos entonces está cortando a los ejes X y Y. ¿Cómo sabemos eso? Para saber en qué punto corta en este caso al eje Y, hacemos que X sea 0. Si X vale 0, reemplazamos aquí, tendríamos que Y vale menos 1. Y para ver el intercepto con el eje X, ahora hacemos a Y que valga 0. Si Y vale 0, ¿sí? Tendríamos la ecuación aquí, 0 igual a 2x menos 1. El menos 1 pasa al otro lado, 1 igual a 2x y x tendría que valer 1 medio. Una vez que ya tengo esos dos puntos, los ubico, ¿sí? Y puedo pasar a través de ellos la línea recta, ¿verdad? Estos serían los interceptos que acabo de encontrar, ¿sí? Por aquí tendría 1 medio, 0, y en este otro punto tendría 0, menos 1. ¿Bien? Aproximadamente. Entonces, vamos a limitar la recta porque me dicen que X solamente pertenece de menos 2 a 3, es decir, no es una recta infinita. Si a mí no me hubieran dado un límite para X, esta recta se iría por un lado hasta el infinito y por otro lado hasta el infinito. Pero no es así. Me dan que la recta tiene límites. Por lo tanto, entonces, la recta tendrá que ir para el caso de menos 2 desde aquí. Y si X vale menos 2, ¿cómo encuentro el punto en Y? Reemplazo nuevamente acá. 2 por menos 2, menos 4. Menos 1, eso me da menos 5. Y ya tengo este punto donde empieza la recta. ¿Por qué le he puesto aquí un puntito cerrado? Porque esto es para indicar que el menos 2 está cerrado aquí en el intervalo y sí va a tomarse en cuenta en la gráfica.
En cambio, si voy por el otro lado a 3, reemplazo 3 aquí y 2 por 3, 6, menos 1, 5, tendría el punto 3,5. Aquí está. Pero como es abierto, tengo que colocar un circulito abierto ahí para indicar que ese punto no pertenece a la gráfica. Y entonces la gráfica de la línea o relación lineal está delimitada desde menos 2 hasta 3. Desde menos 2 hasta 3. Si quiero saber cuál es su dominio, es sencillo, porque rápidamente veo que ya me han dado los valores de x. Recuerden que el dominio son los valores de las primeras componentes. ¿Y cuál es la primer componente? X. Entonces aquí ya me han dado el dominio. El dominio va desde menos 2 hasta 3. ¿Okay? Ya está el dominio dado. ¿Cuál será el rango? Los valores de y. En y, en el eje y, ¿de dónde a dónde va la gráfica? Desde menos 5 hasta 5. ¿Sí? No va más. Es como si nosotros viéramos la sombra que proyecta la gráfica sobre los ejes, ¿no? Para el caso de X, proyecta toda esta sombra que va desde menos 2 hasta aquí, y luego por acá se proyecta toda la sombra hasta 3, por eso que dice de menos 2 a 3. Y para el caso de Y, proyecta la sombra desde acá, desde menos 5, ¿sí? Y continúa por aquí hasta 5. Entonces el rango sería inmediato. El rango de esta gráfica tomaría valores de y que van desde menos 5 hasta 5. ¿Ok? Desde menos 5 hasta 5. Rango sería desde menos 5 cerrado, porque acá lo tengo cerrado, hasta 5 abierto. ¿Listo? Otra manera de expresar el rango sería que y pertenece de menos 5 a 5, y algunos libros, en vez de colocar, en este caso, el corchete abierto a un lado, colocan paréntesis también para indicar que está abierto. ¿Listo? De esa manera rápidamente podremos calcular entonces el dominio y rango de una relación binaria. ¿Ok? Si en caso no me hubieran dado esta condición, entonces el dominio y rango de la gráfica hubiera sido los reales. ¿Por qué? Porque se va hasta el infinito, tanto por arriba como por abajo. Y si va hasta el infinito, toma todos los valores, recuerden la sombrita que se proyecta, todos los valores de x, y por aquí tomaría también todos los valores de menos x, todos los valores de y positivo, y por abajo todos los valores de y negativo. Pero nos daban ya una condición, así que habría que cortar un pedazo de esa gráfica. En el siguiente caso vamos a ver también una relación binaria, donde nos piden encontrar el dominio y rango y la gráfica, pero ahora tenemos una relación cuadrática, ¿sí? Una relación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque vamos a tener que el exponente mayor de x va a ser 2, ¿no? Entonces tenemos una ecuación cuadrática y la gráfica es una parábola, como vamos a ver a continuación. También vemos aquí que tenemos r por r en el producto cartesiano. Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta todos los reales. De todos los reales vamos a condicionar solamente los que cumplan esta ecuación o relación binaria. Muy bien, para eso lo más rápido y sencillo que tenemos que hacer es darle la forma de la ecuación cuadrática tradicional, ¿no? Una ecuación cuadrática o ecuación de segundo orden, ¿sí? Cuya gráfica es una parábola, tiene la siguiente forma general. Y es igual a por x al cuadrado más bx más c, donde a y b son los términos o coeficientes que multiplican a x cuadrado y x respectivamente, y c es el término independiente. Así que voy a resolver aquí el binomio al cuadrado y obtendré la siguiente ecuación, que es equivalente a la que tenemos aquí arriba. 2x al cuadrado más 12x más 17. Luego vamos a ver cómo graficar ahora la parábola. Porque si se dan cuenta de la gráfica, rápidamente nosotros podemos saber cuál es el dominio y el rango, ¿no? Luego vamos a ver algunos procedimientos algebraicos para también encontrar el dominio y rango. Entonces, si ya tenemos la forma general de la ecuación cuadrática, lo que podemos hacer es calcular el vértice
de la parábola con la siguiente relación. El vértice obviamente es un punto, es un par ordenado que tiene primer componente y segunda componente. ¿Cómo calculo el vértice en este caso? Para la componente x del vértice la calcularé encontrando menos b sobre 2a, donde ¿quién es b? En este caso sería 12 si comparo aquí, y a valdría 2. Así que tengo menos 12 sobre 2 por 2. Y luego la componente y, ¿cómo la encuentro? Reemplazo ese valor de x que he encontrado en la ecuación de la parábola en este caso y encuentro el valor de y. Por eso dice y de el valor menos b sobre 2a. Lo vamos a calcular entonces. Tendríamos que para el caso de x sería menos 3. Y si yo reemplazo menos 3 por aquí, ¿sí? Tendría menos 3 al cuadrado multiplicado por 2 y 12 por menos 3 más 17. Y me da un valor de menos 1. De esa manera ya he podido encontrar entonces el vértice de la parábola. Bien, y una vez que tengo el vértice, yo no sé si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Cómo voy a saber eso? Eso va a depender del valor del coeficiente a. Si el coeficiente a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si el coeficiente a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. En este caso es positivo. Así que entonces se abre hacia arriba. Ubicamos el vértice menos 3, menos 1 y abrimos la parábola hacia arriba. Pero ojo aquí, se darán cuenta que la parábola tiene dos interceptos con el eje X en este caso, ¿no? Que está aquí más o menos acercándose al menos 4 y por aquí un poquito alejado del menos 2. ¿Podemos determinar cuánto valen esos puntos, en este caso, que interceptan con el eje X? Claro que sí, esos son los interceptos. ¿Cómo podemos calcular los interceptos? Haciendo que y sea 0. ¿Sí? Y prácticamente resolviendo la ecuación cuadrática, encontrando las raíces de esa ecuación, que podemos llamar x1, x2, y de esa manera determinamos cuánto valen los interceptos. Entonces, ¿es necesario para graficarlo? Sí, muchas veces es necesario para que la gráfica sea correcta, ¿no? Aquí no lo hemos calculado porque lo que queremos encontrar más que los interceptos, eso lo veremos a detalle cuando trabajaremos ecuación de la parábola, es el dominio y rango de la relación que habíamos visto. Recuerden que estas líneas aquí se van hasta el infinito. Ojo, se van hasta el infinito. Entonces, ¿cómo calculamos ahora, para este caso, el dominio de la gráfica? Bueno, vamos a ver cuál es la sombra que proyecta la gráfica sobre el eje X para ver el dominio. Porque el dominio son los elementos que pertenecen a X. Si esto se va del infinito, vendrá desde el menos infinito y seguirá por aquí, cogiendo todos estos valores. Cuando llegue a este punto, seguirá cogiendo todos estos valores. Cuando llegue a este punto, seguirá cogiendo todos estos valores y se irá nuevamente hasta el infinito, ¿no? Y seguro que en algún momento también de repente choca con el eje Y habrá un intercepto ahí, que también se puede calcular. Entonces, para el caso del dominio, vemos que son todos los números reales, ¿ok? Todos los números reales. Y eso va a ocurrir para todo el caso de las parábolas, ¿sí? Si no están limitadas, como en el ejemplo anterior, entonces normalmente el dominio de una parábola son todos los reales. Y ahora, ¿cómo encuentro el rango? El rango lo voy a encontrar proyectando la gráfica sobre el eje Y. Bien. A partir de este punto, miren, este punto que está aquí será el punto en Y menos 1. Y seguirá subiendo toda la gráfica por aquí, tomará todos estos valores y como esto se va al infinito, esto también se irá hasta el infinito. Entonces el rango será desde menos 1 hasta más infinito. Y será cerrado porque sí toma este punto, ¿no? Entonces el rango será menos 1 cerrado hasta más infinito. Los infinitos siempre se colocan abiertos, ¿ya? Siempre se colocan de forma abierta para indicar que sigue para adelante. Ok, de esta manera podemos calcular entonces el dominio y rango de una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la clave? Encontrar el vértice, saber si la parábola se abre hacia arriba
o hacia abajo. Bien. Y entonces, para otro tipo de relaciones, ¿sí?, la cosa cambia un poquito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una relación que tiene una raíz cuadrada, hay una condición. Como estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales, todo lo que esté dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo, mayor o igual a 0. Y en base a esa condición, podemos sacar cuáles elementos deben tomar X. Y eso será el dominio. ¿Ok? Y también cuáles elementos podrá tomar Y. Y eso será el rango. Si tuviéramos una fracción, ¿sí?, siempre, en este caso el denominador, ¿sí?, tiene que ser diferente de 0, porque no está definido la división entre 0. Entonces ahí tenemos otra condición para encontrar el dominio y rango. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo también más a detalle cuando trabajemos con funciones. Bien, ahí nos vamos a quedar entonces. Nos vemos en un siguiente video.